Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Román, pastor acá en General Rodríguez, pastor del Centro Cristiano del Oeste. Funcionamos en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Digo esto para aquellos que quizás no nos conocen. En realidad este video está dentro del contexto de esta cuarentena que estamos viviendo a causa del virus, del coronavirus. Y la idea es que un par de hermanos de la iglesia querían que de pronto uno pueda grabar y aprovechar el tiempo en cuanto a grabar algunos videos que sean centrales, de acuerdo a la Biblia, porque para muchas personas quizás no son tan populares, pero hay hermanos que realmente y personas que realmente quieren saber puntos fundamentales de la palabra de Dios. Entonces, bajo este criterio, esta necesidad, surgió de hablar de 4 temas que son fundamentales. A veces en la iglesia se le llama el evangelio cuádruple o el evangelio completo, que viene a ser los conceptos de Jesucristo salva, Jesucristo libera, Jesucristo viene pronto y Jesucristo es el que bautiza. Así que en base a estos principios no vamos a hablar de todo esto en este video, pero sí por ahí dar el puntapié inicial y poder hablar acerca de la importancia de la salvación. Yo creo que también este video puede servir para aquellas personas que no saben, en definitiva, qué dice la Biblia acerca de la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra vida. Y en base a esto es que lo creo como un puntapié inicial para dar, que es poder hablar de este tema tan importante que nos compete a todos, ¿no? El tema de la salvación. Y alguno dirá, ¿salvarnos de qué? Porque al hablar de salvación quizás hay personas que lo entienden y quizás personas que realmente no entienden de qué se trata cuando la iglesia cristiana habla de salvación. Y cuando hablamos de salvación es que justamente tenemos un alma que salvar. A todos creo que no cabe duda de que nadie va a quedar para semilla, todos nos morimos en algún momento y es una completa realidad aún más que nunca, al menos en nuestro tiempo lo notamos, por ejemplo, cuando viene así un virus o hay guerras o de pronto le toca partir a un familiar, a un ser querido. Entonces ahí es donde tomamos conciencia y ahí es donde de pronto logramos tener una mayor sensibilidad con respecto a este tema. Yo creo que es fundamental poder entender que no somos solamente cuerpo, no somos solamente materia. No todo lo que somos aparece en un estudio médico. En realidad la Biblia nos dice, y hay testimonios que lo afirman, y hay mucho hablado y mucho escrito acerca de esto, que realmente somos seres espirituales y de eso es lo que estamos hablando. Que más allá de que de pronto un día nos toque separarnos de este cuerpo físico o de pronto tengamos que pasar por la situación de la muerte, hay algo que está más allá, que es la vida espiritual. El espíritu no muere, el espíritu continúa. Entonces, cuando decimos salvémonos de qué, básicamente es que todos nos morimos, pero en realidad con la muerte física no es que se termina todo, sino que ahí es donde tenemos que realmente pensar a dónde vamos. Y ese es el próximo punto, digamos, de este pequeño estudio que les quiero dar, que es acerca de dónde se va una persona que se muere. Y de pronto es un tema delicado, porque a muchos de nosotros se nos han muerto familiares y seres queridos. Pero a la vez, también uno como cristiano, la Biblia nos insta a predicar el Evangelio, a que la gente sepa y que de pronto las personas puedan estar advertidas a tiempo. Las personas bíblicamente se van o al cielo o al infierno. Digamos, no existiría el limbo, no es que queda el alma dando vueltas como las famosas almas en pena que dicen algunos, o esas almas, o espíritus de muertos que están en las casas o en determinados lugares. No, eso en todo caso la Biblia dice que es presencia demoníaca, pero no es que la persona quede dando vuelta en algún lugar en particular acá en la tierra, sino que la persona, digamos, le toca, después de la muerte, dice, viene juicio, y ahí es donde se define la situación de la persona si va al cielo o va al infierno. Estoy hablando, obviamente, esto hay mucho para hablar y es un tema bien complejo, pero en algunos pocos minutos que tenemos quizás vamos a hablar de las cuestiones quizás más importantes a tener en cuenta. En primer lugar,
En cuanto a la salvación, tenemos que lograr entender que dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, que todos nos descarriamos, todos nos apartamos, y por cuanto dice uno pecó, podríamos decir desde Adán y Eva, ¿no? Dice todos pecaron. Este concepto está, digamos, muy bien marcado ahí en Romanos, en capítulo 3, del versículo 10 al versículo 18, y de pronto también tenemos otros pasajes en la Biblia que también son muy claros en cuanto a que no dicen no hay justo, no hay justo ni aun uno, y aún dice las mejores obras de los hombres para Dios vienen a ser como un trapo sucio, dice también otra versión, como un trapo de inmundicia. O sea que por nuestro propio esfuerzo, por querer simplemente hacer las cosas bien, no nos podemos ganar nosotros mismos el cielo. De hecho, antes de que venga Jesús al mundo, o sea, estaríamos hablando de lo que en la Biblia es el Antiguo Testamento, te encontramos con que había todo un sistema de querer agradar a Dios a través de las obras, y esto era a través del cumplimiento de la ley mosaica. Entonces, a través de esta situación, ¿qué es lo que se llegó a descubrir y a comprender? Que el hombre no podía cumplirla y por lo tanto no daba con el estándar que Dios le pedía en ese momento. Entonces tuvieron que recurrir inclusive a sacrificio de animales como una forma de remisión de pecados. O sea, el pecado que estaba en la persona, a través de una oración se pasaba al animal, y entonces en vez de ser juzgado y muerta la persona por su pecado, era sacrificado y muerto el animalito. Entonces, de ahí viene el concepto que Jesús viene a ser, cuando Él se ofrece por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tenemos que lograr entender que todas las personas, todos los seres humanos necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque en nuestra condición natural, por mejor que nos tratemos de portar y hacer las mejores obras, no damos con el estándar. Es como que no llegamos a solucionar nuestro problema del pecado. Todos en algún momento mentimos, todos en algún momento como que hay un chip que se activa y empezás a hacer mal las cosas. Algunos no tan mal, otros peor, pero digamos todos fallamos en algún momento. Es como que es una característica ya humana. Para esto hay que hacer un paréntesis aparte, digamos, con respecto a los niños. La Biblia sí hace como una mención aparte con los niños. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 19, versículo 14, Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos y que no podríamos entrar al cielo si no fuésemos como niños. Entonces da la pauta de que cuando el niño realmente es niño, cuando es una criatura inocente, todavía es salvo. Quizás si haya hecho una oración o no haya hecho una oración, si conoce el cristianismo o no, el hecho de ser niño inocente, una edad muy temprana, entonces allí hay como una excepción, donde dice de ellos es el reino de los cielos. Pero se ve que eso no quiere decir que no tenga como una semilla de pecado. Como el pecado se hereda, el pecado se va transmitiendo generación tras generación. Esto es muy claro en la palabra del Señor. Entonces allí es donde no es que el niño no lo tiene, sino que hay una edad que es como que eso se activa. Y ahí el niño deja de empezar de ser gradualmente niño o niña y comienza a actuar en forma incorrecta con respecto a la voluntad de Dios. Así que bueno, esto es algo importante. Entonces necesitábamos un Salvador. El ser humano estaba como perdido, estaba mal por el pecado. Eso sí que era como una especie de virus que se transmitía generación tras generación, y dice que no había nadie justo, no hay nadie todavía justo, y era un gran problema porque desde el primer pecado hasta el último hombre o mujer que haya nacido en este mundo tiene ese problema. Por lo tanto, evidentemente el mundo necesitaba un Salvador. De ese Salvador del que estamos hablando, al ser cristianos, ¿quién puede ser? Es Jesús. Jesús es nuestro Salvador y es el único y suficiente Salvador, dice la Biblia, porque Él cumple varias funciones en sí mismo. En primer lugar, es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, dice la Biblia, el unigénito Hijo de Dios, que viene al mundo y se hace hombre.
se vuelve como uno de nosotros, siendo que Él es parte misma de la creación, creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Hijo que era parte de la Trinidad, ese Hijo que estuvo participando de la misma creación, por eso en Génesis dice hagamos al hombre, está hablando en plural. ¿Quiénes son? Hagamos. Se entiende que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, haciendo en conjunto esta creación maravillosa que es la tierra, los animales, las especies, el ser humano. Entonces allí es donde Jesús decide, por un plan divino de Dios, el Padre, hacerse hombre, hacerse carne y venir a vivir entre nosotros. Y Él es Dios hecho hombre. Y nadie más tiene esa doble función. Por eso Jesús es nuestro Salvador por muchos motivos. Pero principalmente es que Dios se hace hombre para mostrarnos de alguna manera cómo Dios sería hombre. O sea, es como diciendo, a ver muchachos, este es el modelo perfecto. Este es yo estando en su lugar sería así. Y es Jesús haciéndose hombre y habitando entre nosotros y dando los mensajes que dio, el estilo de vida que tuvo, sanando enfermos, echando fuera demonios, dando oportunidades a la gente y aún muriendo por nosotros en la cruz, haciéndose cargo de nuestros pecados y de nuestras culpas. Cuando hablamos de Jesús, hablamos del Cristo. El Cristo es el Salvador, el Cristo ya estaba, el Mesías prometido, estaba profetizado en un montón de lugares del Antiguo Testamento. Los judíos lo esperaban, de hecho los judíos que aún no son cristianos hoy en día, que no son judíos mesiánicos, digamos, de hecho están esperando todavía que llegue su Mesías. Pero nosotros creemos que el Mesías ya llegó y es Jesús. Entonces, este Jesús es el Salvador del mundo. Hasta ese momento la salvación era como que parecía que era solo para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, pero a través de Jesucristo es que se extiende a todo el mundo, a todo hombre, toda mujer que sea o no sea judío. Y la salvación básicamente consiste en tres aspectos que Jesús vino a hacer. Hay cosas que Jesús ganó para nosotros, a favor nuestro, estando en vida. O sea, por ejemplo, venció el pecado, por eso es nuestro Salvador. Venció a Satanás, las tentaciones del Satanás, porque al vencer el pecado también venció y tuvo autoridad sobre los demonios. Entonces tenía esa autoridad estando en vida como hombre, porque no era Dios, era en este momento cuando estaba con nosotros, digamos, acá en la tierra como ser humano, era un ser humano como vos y como yo. Estaba lleno del Espíritu Santo, tenía comunión con el Padre, que es lo que nosotros necesitamos, pero era exactamente como nosotros, de carne y hueso. De eso lo habla muy bien Juan, que era uno de sus discípulos más joven, y Juan recuerda, y Juan lucha justamente en su momento. El Evangelio de Juan es para que las personas que les costaba creer que Jesús era de carne y hueso, Juan dice, sí, era de carne y hueso, dice, se hizo carne. Ese Hijo de Dios que estaba en el cielo, el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esa es la maravillosa noticia del Evangelio, que Dios, o sea, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y ganó cosas estando en vida. Dijimos entonces, ganó poder vencer el pecado, venció a Satanás y comenzó a formar un grupo de discípulos, que hoy en día los llamamos sus apóstoles, ¿no? Que son los que iban a comenzar con la iglesia cristiana. Entonces ahí donde comienza Jesús con un ministerio tremendo de sanidad, de liberaciones, de un nuevo tiempo, y ahí va a comenzar, algunos le llaman un periodo como intertestamental. Significa que ya deja de ser Antiguo Testamento, pero todavía no es el Nuevo Testamento o el nuevo trato que Dios va a tener con los hombres. Luego viene la faceta en la que Jesús gana para nosotros cuando Él muere. Cuando Jesús se entrega, es fundamental este punto, porque Jesús se entrega y Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, dice, esa sangre se derrama a favor de nuestros pecados. Esa sangre nos limpia a nosotros de nuestros pecados, porque espiritualmente Él absorbió, Él se llevó todos nuestros pecados, las iniquidades, toda la maldad de toda persona que hoy en día
necesitaba un Salvador. Entonces eso fue hacia Jesús. Y en vez de ser castigado nosotros por el mal, se transfirió a Él en la cruz, y Él fue castigado, en vez de ser castigado a nosotros. Y algunos dicen, ¿cómo pasó algo hace 2000 años atrás? Pero lo que pasa es que la Biblia dice que para Dios no es que existe ese tiempo, sino que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Para Dios fue como que si Jesús hubiese muerto hace unos segundos por nosotros. O sea, su sangre nos cubre, su perdón cubre la gente que murió antes que Él, su sacrificio cubre la gente contemporánea a Él, y también su sacrificio sirve y funciona para las personas que íbamos a nacer después que Él, a través de la fe. Por eso es fundamental que la salvación ahora es por medio de Jesucristo, y se llega a recibir esta salvación, este perdón de Dios que es por medio de Jesucristo a través de la fe. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor entonces y nuestro Salvador. Que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Que no hay, dice, otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Esto es lo que Pablo le dice ahí en la segunda carta a Timoteo. Entonces, Jesús ganó cosas estando en vida, Jesús gana cosas en su muerte. En su muerte también recibimos sanidad, porque dice, por sus llagas, por las heridas que Él sufrió, también nosotros fuimos sanados y tenemos promesas para reclamar sanidad. Y también la palabra dice que el acta que había contra nosotros, que era la forma antigua de salvarse, que era intentando cumplir la ley mosaica, intentando, que no era mala, era buena, pero en nuestra naturaleza era imposible cumplirla. Entonces era un acta de decretos que en realidad estaba en contra de nuestra. Y ahí en Romanos capítulo 10, versículo 4, Pablo le explica justamente a sus discípulos y le dice, el fin de la ley es Cristo. La ley del Antiguo Testamento, esa ley que era como imposible poder cumplir y dar con el estándar, quedó clavada junto con Jesús. Y ahora comienza, es el fin del Antiguo Testamento, la antigua forma en la que Dios iba a tratar con el hombre. ¿Cuál era la antigua forma? No era por medio de Cristo, era por el cumplimiento de esa ley, pero no la podíamos cumplir, por decirlo así. Viene Jesús, Él sí la cumplió perfectamente, Él la clava junto con Él en el madero, y dice que ahora se abre un nuevo tiempo, que es lo que nosotros llamamos un tiempo de gracia, un tiempo de nuevo pacto, un tiempo de un nuevo trato entre Dios y el hombre, que es por medio de la fe en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús, que Él murió por nosotros, por lo tanto Él debe ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Tercero y último, para explicar acerca de qué importante es la salvación, es lo que Jesús gana en su resurrección. Dijimos, Jesús ganó cosas estando en vida, Jesús ganó cosas en su muerte para nosotros y Jesús gana cosas en su resurrección. Jesucristo al tercer día resucita. En su resurrección se aparece vivo a sus discípulos, pero antes dice la Escritura que Él le quita las llaves del Hades y de la muerte al diablo. Entonces, hasta ese momento Satanás era como que era el dueño de la vida de las personas, porque no había quien agrade a Dios y no había quien se pueda librar del pecado. Cuando Jesús logra zafarse del pecado, porque Él fue sin mancha y sin pecado, fue un cordero perfecto ofrecido en sacrificio por nosotros, Jesús arrebata, el pecado no tiene efecto en Él, el mismo Satanás no tiene efecto en Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo llama a Jesús el nuevo Adán. Esto es tremendo porque Pablo lo llama el nuevo Adán, y significa esto que si el primer Adán pecó y falló y representa la desobediencia del hombre, y por esa desobediencia entró la maldición, la muerte, la enfermedad, la separación de Dios, ahora a través de este nuevo Adán que viene a ser Jesucristo, hombre, entra la obediencia, entra la redención para el ser humano. Por eso Jesús tuvo que venir en cuerpo humano, para podernos redimir de la maldición que había en el hombre. Entonces, básicamente, Él trae el acercamiento de Dios, Él trae la sanidad.
Jesús trae la salvación y Jesús trae la nueva oportunidad que con el primer Adán, con el primer hombre y mujer que pecaron, Adán y Eva, se había perdido. Entonces es muy importante que Jesús en su muerte y en su resurrección, ahora estoy hablando específicamente de la resurrección, Jesús comienza un nuevo tiempo y ahí se establece como un nuevo pacto, porque Jesús se aparece a sus discípulos, luego Jesús asciende a los cielos, se va, y dice: voy a enviar el Espíritu Santo para que ustedes no estén solos, para que ustedes no queden huérfanos. El Espíritu es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, el mismo Espíritu que estaba sobre él, por el cual Jesús sanaba enfermo, echaba fuera demonios, y por el mismo Espíritu que fue levantado de entre los muertos, dice la Biblia. Quien levantó a Jesús de la muerte fue el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu, Jesús dijo: se los voy a enviar, voy a rogar al Padre allá estando en los cielos, y el Padre va a enviar el Espíritu Santo para que ahora también esté sobre ustedes. Esto es tremendo, y ahí es donde se concreta una serie de factores que son fundamentales para nuestra salvación. La mayoría de la gente dice: la salvación es por creer en Jesús y por su sangre que nos limpia de pecado, y queda ahí. Y es verdad, pero en realidad hay muchos otros factores que completan y hacen a un todo de esta salvación tan grande, como dice el apóstol, que tenemos que cuidar. Entonces, para ir finalizando, básicamente, Jesús en su resurrección ruega al Padre y Dios envía el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, es que se concreta eso que Jesús había anunciado. Dice: van a recibir poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. La vida cristiana no se puede llevar adelante eficazmente sin la llenura del Espíritu Santo. Porque por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que da los frutos, son los frutos del Espíritu que habla Gálatas capítulo 5. Dice que la iglesia recibe los dones del Espíritu. ¿De quién son? Son del Espíritu. Y también la selección de personas para esto y para aquello, que es fundamental en la voluntad de Dios para estos tiempos. Dice que los elige el Espíritu Santo. Uno tiene que lograr entender que el Padre está en el cielo. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y alguno puede pensar como pensaban sus discípulos. Dijeron: Señor, ¿nos vas a dejar solos acá? No, Jesús envió al Espíritu Santo, que es el reemplazo de Él en forma omnipresente en medio de todos nosotros. Entonces necesitamos entender que Jesús es un Salvador completo. También después en su resurrección tenemos que decir que Jesús nos dio su nombre. Dice: es un nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es para echar fuera demonios, en el nombre de Jesús. A través de sus llagas, su cuerpo lastimado, podemos recibir sanidad. La Biblia nos habla básicamente de la posibilidad a entrar en un nuevo lugar con Dios el Padre, que podemos tener acceso a la presencia del Padre. Dice que a través de su resurrección ahora Él está como abogado nuestro. Dice: abogado tenemos para con el Padre. O sea que Jesús es nuestro abogado, es nuestro intermediario. En el nombre de Jesús se nos abren las puertas. Y cuando viene el enemigo, viene la prueba, viene la lucha, tenemos también el respaldo del Espíritu Santo que Él ha dejado en su iglesia. En su resurrección se apareció, como dijimos, a sus discípulos y los envió a que prediquen el Evangelio a todas las naciones. O sea que en su resurrección se abre la salvación a todo el mundo completo, hasta lo último de la tierra. Y también en su resurrección se empieza a ver conformada la iglesia de Jesús. En el primer siglo ahí podemos decir principalmente que Pedro está a la cabeza de la iglesia, al principio desde Jerusalén, luego sucede con los años, ya casi en el segundo siglo, va a estar en Roma. Entonces Pedro a la cabeza. Recordamos ese pasaje tremendo cuando Jesús le dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y aún las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces comienza Jesús a levantar una iglesia de la cual nosotros somos parte. Es muy completo, es muy tremendo, y yo quiero que puedas aprovechar esto, y te quiero dar los últimos 4
pasos, entonces, como un resumen, fundamentales para que vos puedas ser salvo o vos puedas enseñar esto quizás a otras personas. Por ahí no tengas todo este tiempo que estamos teniendo ahora a través de este medio, pero sí que por lo menos vos lo puedas entender. Esto no es lo más profundo que hay, o sea, por supuesto esto es algo como a la ligera, pero sí son puntos que son importantes, no obviarlos tampoco, porque nos hacen bien a nosotros. En primer lugar, para ser salvos entonces necesitamos, quede claro, arrepentirnos de nuestros pecados. No hay salvación sin un arrepentimiento genuino. Hay personas que quieren entrar al cielo, pero sin dejar de hacer las cosas malas, sin querer, sin arrepentirse, sin reconocer que han hecho mal. Entonces no, para poder entrar un día a nuestro celeste hogar necesitamos arrepentirnos en primer lugar. Segundo, la Biblia dice, permití que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. En un momento cuando Pedro da su primer discurso ahí en Pentecostés, en Jerusalén, y la gente, la multitud agolpada ahí preguntando qué estaba pasando, y entonces Pedro le dice, Jesús, el que ustedes desecharon, ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo, como el Salvador, y dice, ¿qué vamos a hacer? Dicen todas aquellas personas que lo estaban escuchando a Pedro, y él dice, arrepiéntanse cada uno y reciban a Jesús como el Salvador. También ahí en Romanos 10:8 habla de que esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, dice, y se arrepiente, ¿no? Lo recibe en su corazón, lo que confesás con la boca, creyéndolo en el corazón, vas a ser salvo. Entonces es fundamental recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Ya no sos más vos el Señor de tu vida, sino que pasa a ser Jesús el Señor de tu vida. Tercer punto, ser parte de la iglesia. Si Jesús vino a formar una iglesia, Jesús formó discípulos. Esos discípulos hasta dieron su vida por estar formando congregaciones. Primero eran las casas. Después, con el tiempo, se fueron instituyendo como iglesias, lugares, recintos donde los cristianos se reunían y ahí adoraban a Dios y se predicaba a Jesucristo, y así continuó la iglesia cristiana. Vos también tenés que ser parte de una iglesia. Ahí en Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces vos tampoco tenés que dejar de congregarte. Ahora, por ejemplo, estamos sin congregarnos de forma física por este tema del virus, pero sí estamos a través de los medios, tenemos contactos, y esto va a pasar, y cuando esto pase, la iglesia nuevamente cristiana se va a volver a congregar, va a volver a estar juntos los hermanos, y nos llamamos hermanos porque somos hermanos en una misma fe. Eso es importantísimo. Yo no creo que, quizá hay personas que viven en donde no hay iglesia, entonces bueno, podrán estar exceptuados, pero si vos sos cristiano, recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tenés que ser parte de su iglesia. Y cuarto, buscar recibir los dos bautismos. Hay un bautismo que es en agua, que ya muchos habrán visto en algún momento, que es el bautismo de Juan. Es un bautismo de arrepentimiento y es como dar una evidencia en público de una fe que uno ya tiene en el corazón. Es como dar un testimonio de su fe en público. Ese es el bautismo en agua. Pero también existe otro bautismo, que es bautismo en el Espíritu Santo, que es ese bautismo el que Juan anunció que Jesús iba a dar. Se cumple en Hechos capítulo 2. Jesús ruega al Padre y envía al Espíritu Santo, es el Espíritu que dice la Biblia de la promesa, donde vamos a recibir poder. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos llena. Es como un bautismo en agua, pero del Espíritu Santo. Así que yo creo que los 4 pasos, una cosa no puede ir sin la otra. De pronto, si vos te arrepentiste de los pecados, recibiste a Jesús, te estás congregando, pero de pronto no estás buscando el Espíritu Santo, es muy probable que no puedas mantenerte en el camino angosto. Es muy probable que no puedas vivir bien tu vida cristiana, porque Jesús es nuestro Salvador, también porque Él rogó al Padre para que recibiésemos al Espíritu Santo. Entonces, una cosa no va sin la otra. Y eso es muy importante. La salvación no es solo hacer una oración una vez en la vida y ya está.
es hacer la oración, comenzar una nueva vida, empezar a congregarnos, pasar por el bautismo en agua y también buscar la llenura del Espíritu Santo, y de esa forma vamos a tener una vida nueva, una vida donde realmente el Señor va a ser el Señor de nuestra vida. Si nos toca hablarle a una persona que se está por morir, por ejemplo, una persona que no va a tener tiempo de ir a una iglesia, de bautizarse en agua, o de que quizás recibir el bautismo del Espíritu Santo, en ese momento va a ser como el que murió crucificado al lado de Jesús. En ese momento no podía hacer todo eso ese hombre. Como mucha gente hoy en día, alguien le habla de Cristo, le habla del Evangelio y no tiene tiempo para toda una vida de frutos. Entonces, en ese caso, solamente con la fe en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, en ese momento ya es salvo. Ahora, si Dios decide darle más tiempo, entonces tendrá que congregarse, tendrá que bautizarse, tendrá que buscar del Espíritu Santo y andar en una vida nueva. De esto consiste la salvación según la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.